Continuamos con el tema. Estamos hablando de Zaqueo. Zaqueo sí mostró un genuino arrepentimiento porque él devolvió lo que había robado. Y no solamente lo devolvió tal cual, sino lo devolvió 4 veces multiplicado. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra. ¿Sí? Dice, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Tremendo. Esto es lo que debe haber en nosotros, restitución por las cosas malas que hemos hecho, que hemos cometido. Entonces debemos decirle a Dios que nos ayude, que nos guíe en dar, en mostrar ese genuino arrepentimiento y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que hablaba el profeta Juan el Bautista, ¿sí? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar acerca de la fe. Es importante la fe. En soteriología es importantísima. Son necesarios los dos, tanto el arrepentimiento como la fe. O la fe y el arrepentimiento, ¿sí? La una sin la otra no puede existir. Si no hay fe, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, pues no hay fe. Entonces siempre van a estar de la mano, muy de la mano. De hecho, el libro, el texto que ustedes tienen de Fundamentos de Teología Pentecostal cuenta una historia muy curiosa, que habla uno de los teólogos que le preguntaba y decía, es como si dijéramos que Juan Pérez o otro nombre entra por una puerta. ¿Quién entra primero, Juan o Pérez? Entonces, pues entran el mismo, ¿sí? Juan y Pérez es el mismo. Lo mismo pasa con el arrepentimiento y la fe. Nosotros necesitamos, son tan necesarios, tan importantes, y vamos a mirar su importancia. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? Quiero leer aquí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice así. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si no hay fe, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento es porque no hay fe. Y nosotros debemos entenderlo. Nosotros debemos acercarnos a Dios, pero creyendo que Él existe genuinamente. Aquí les puse un barquito que dice nuestra fe y aquí están los remos y dice aquí acerca de creer. Este primer remo que está aquí es creer y este segundo remo es actuar, ¿sí? Porque la Biblia también nos habla que la fe sin obras es muerta. O sea, nosotros mostramos nuestra fe en lo que hacemos, en lo que nosotros decimos lo ponemos en práctica. No solamente lo que hablamos y ya. Nuestra fe se vuelve material, ¿sí? Igual como lo que nos muestra la palabra de Dios, que el Señor Jesús creó el mundo de la nada, pero todo se materializó. Igualmente la fe se debe ver en lo que nosotros actuamos, con la forma que lo hacemos. Entonces, quiero que empecemos a mirar acerca de la importancia de la fe. Y vamos a mirar el primer punto que es la salvación por medio de la fe. Efesios, el libro de Efesios que lo escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el versículo 8, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Y eso ya lo habíamos visto en el anterior punto, que es un regalo de Dios cuando hablamos acerca de los no salvos. Sí, esto es un regalo de Dios, pero no es por un mérito que nosotros hayamos hecho, sino es por el creer en Dios, el creer en Jesús. Muy bien, miremos un momento en Marcos capítulo 16, versículo 16 dice así, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Una persona, si no cree, no puede ser salva. Necesita de la fe, necesita de la fe. Hechos capítulo 16, versículo 31, dice de la siguiente forma. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Se necesita creer, se necesita creer. Y aunque la familia de este carcelero, porque es en el momento en que Pablo y Silas están en la cárcel,
y es el terremoto y este hombre se iba a quitar la vida. Pablo le dice, estamos aquí, le predica de Jesucristo, predica el mensaje de salvación, de que se arrepienta de sus pecados, y él le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Pero se necesita que cada uno de los de la casa también crea, tengan fe. No es solo mi fe la que va a salvar a mis hijos y a mi esposo, no, es la fe individual de cada uno en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y eso es algo que es muy importante. Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que ya lo hemos hablado, dice, pero a todos los que creyeron en Él, a todos los que creyeron en Él, o sea, si alguien no cree, no puede ser salvo. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio ese privilegio, ese derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y miremos un momento en Romanos. Miremos este pasaje de Romanos capítulo 4. Este es un pasaje, esta es una carta que escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 y el versículo 5 dice así, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Y yo quiero aclarar aquí, las obras no nos salvan, las obras no nos salvan. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras, sino por nuestra fe en Jesucristo, nuestra seguridad en Él, que creemos plenamente en Él, tenemos la seguridad en Él plenamente. Y Hebreos, miremos el siguiente pasaje de Romanos 5:1, dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, claramente nos habla que es por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ahora sí, Hebreos capítulo 10, versículo 39 dice así, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Nuestra confianza tiene que ser plena en Jesús, tener la plena seguridad en Jesús, no que hayan dudas, que no vaya a haber dudas en su corazón ni en su mente. No permita esas dudas, sino que antes su fe cada día se fortalezca más en el Señor. Después hablaremos de cómo fortalecer esa fe. Pero miremos un momentico ahora Juan, capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice así. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Todos los que escuchamos el mensaje de salvación y creemos en Jesucristo, creemos en el mensaje de salvación, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos de ellos y vivimos una vida para agradar a Dios, entonces es claro que estamos caminando en el camino de la salvación que es Jesucristo. Estamos caminando en Jesús y cada día Él nos va perfeccionando. El Espíritu Santo va perfeccionando nuestras vidas y también nos enseña aún. El salmista dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y esto es algo que ha quedado marcado tanto en mi vida porque yo le digo, Señor, puede que hay cosas que para uno puede decir, esto no es tan malo. Pero para Dios sí es malo y nosotros podemos creer esto no es tan malo y de pronto no confesar ese pecado, no arrepentirnos de ese pecado. Por eso también vale esa oración del salmista y decirle, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Recordemos que la salvación es por medio de la fe. También la importancia de la fe para la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es por fe. Si tú no crees, pues no vas a ser lleno del Espíritu Santo, pero si tú crees, eres lleno. No dudes, después de que haces una oración y le dices, Espíritu Santo, llena mi vida, y termina tu oración y de pronto dices, ay no, yo creo que el Espíritu Santo no me escuchó, creo que no soy lleno de Él, entonces no confiaste, no tienes fe, pero si tú le dices, Espíritu Santo, llena mi vida,
y tú crees que el Espíritu de Dios está llenando tu vida, Él lo está haciendo. El Espíritu Santo te está llenando, te está dando nuevas fuerzas, está llenando tu vida, te está fortaleciendo cada día más y más en su palabra, en la palabra de Dios, te está recordando las palabras de Jesús en tu diario vivir. Eso es lo maravilloso, pero debes creer que verdaderamente Él existe, que lo que tú oras o pides, así es, que una oración corta, una oración larga, que Dios la escucha, no por la cantidad de palabras y la cantidad de tiempos, sino así sean oraciones cortas. Jesús dijo, aun cuando resucitó a Lázaro, le dijo, Padre, gracias por haberme oído, tú siempre me escuchas. Esa fue su oración. Y luego de eso le dijo, Lázaro, sal fuera. Fue una oración muy corta, pero Jesús tenía claro que el Padre lo escuchaba. Él creía claramente que el Padre lo escuchaba. Y eso es importante. Y por eso sí necesitamos creer que nuestra fe sea fuerte, firme. Gálatas capítulo 3. Gálatas, esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, en el versículo 14, dice así. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Si no hay fe, no puedes recibir al Espíritu Santo, pero si hay fe, puedes recibir al Espíritu Santo. No dudes, cree. Cree como le dijo Jesús a María, tan solo cree. Si creyeras, todo te sería posible. Y es necesario creer. Y aquí en Juan capítulo 7, Evangelio según San Juan capítulo 7, el versículo 39. Y me gusta mucho este versículo, dice, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Se necesita de la fe para recibir al Espíritu Santo, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Cuando Jesús entra en su gloria, el Espíritu Santo es dado. Si ustedes recuerdan el libro Hechos de los Apóstoles, allí fue el día de Pentecostés que ellos recibieron esa promesa. Jesús sopló sobre ellos y ascendió al Padre, pero todavía ellos no habían recibido al Espíritu Santo, sino en el momento del Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Allí ellos reciben y se ponen como lenguas de fuego sobre su cabeza y cada uno de ellos comienzan a hablar en otros idiomas y a alabar y adorar a Dios en otros idiomas y la gente los escuchaba. La gente escuchaba lo que ellos decían. Entonces lo recibieron porque creyeron, porque Jesús les dijo que ese regalo iba a venir del cielo y ellos creyeron con todo su corazón y por ello lo recibieron. Así que el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo es por fe, es por fe. También las santificaciones por medio de la fe. Y yo quiero invitarlo para que usted lea conmigo en Hechos, capítulo 15, versículo 9. Hechos 15, 9 dice así. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues le limpió el corazón por medio de la fe. La santificación es por medio de la fe. Él limpia nuestras vidas porque creemos en Él. Necesitamos tener una seguridad firme en Él y no dudar, no dudar. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, esto lo escribe Lucas, el médico amado, ¿sí? Hechos de los Apóstoles es escrito también por Lucas, el médico amado, quien acompañaba al apóstol Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Nos dice así la palabra de Dios, para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Claramente, es por la fe, es esa santificación que tenemos por medio de la fe. Y también hay seguridad por medio de la fe. Nosotros tenemos la seguridad, es curioso, pero pareciera que fuera redundante esta palabra, ¿sí? Seguridad por medio de la fe, seguridad en la seguridad. No, cuando tú crees, estás seguro en Él, plenamente seguro en Él. Primera a Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así.
Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Seguridad. La fe también trae seguridad a nuestros corazones. Y Romanos capítulo 11, libro de Romanos capítulo 11, versículo 20, dice, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y nos habla del olivo silvestre y del olivo genuino. Nosotros somos ramas de los injertados en el olivo original de Dios. El pueblo de Israel no creyeron en Cristo y por eso fueron esas ramas cortadas. Y dice, y tú estás allí porque sí crees. Nosotros hemos sido plantados en el olivo de Dios. En la planta de Dios como rama hemos sido injertados allí a esa planta porque creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice, porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. No es por nuestras fuerzas y por eso este libro también nos lo habla, no es por nuestra fuerza. Esta seguridad es por medio de la fe en el Hijo de Dios, es por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y es por ello que nosotros tenemos esa seguridad. Y segunda a los Corintios, esta carta también que la escribe el apóstol Pablo y la cual hemos empezado a hacer nuestro devocional, en el versículo 24. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 24 dice, pero esto no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Por medio de su propia fe que se mantienen firmes. ¿Quieres mantenerte firme en Dios? Aumenta tu fe. Si tú quieres mantenerte firme en Dios, debes aumentar tu fe. Si quieres tener una seguridad fuerte en Dios, aumenta tu fe. También es importante la fe para tener la paz perfecta. La paz perfecta, no la paz que el mundo da, sino la paz que Jesús dijo que nos daría. Isaías, en el Antiguo Testamento, este profeta mayor, Isaías, capítulo 26, libro de Isaías, capítulo 26, en el versículo 3, dice así. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Maravilloso este pasaje. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Concentra tus pensamientos en Dios. Concéntralos porque eso es lo que nos invita este pasaje. Confía en Dios plenamente, confía, créele a Dios y Él te dará esa paz perfecta, esa paz perfecta. Y luego miremos Hebreos. Mira un momento el libro de Hebreos, que también nos habla de ello. Hebreos capítulo 4, en el versículo 3 dice así, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. La paz perfecta. ¿Cómo podemos recibir esa paz perfecta? Y aún en medio de este tiempo de pandemia, en medio del tiempo de guerras, de terremotos, de luchas, esa paz que viene de Dios, solo la podemos recibir por fe. No hay otra forma, sino por la fe en Dios.